Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que son nuevos por aquí, soy Tu Nombre y en este canal nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, analizar a sus estrellas y por supuesto, desentrañar los secretos y dramas que se esconden detrás de las cámaras. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha dado mucho de qué hablar y que, créanme, les va a sorprender: Demet Özdemir y Can Yaman. El título lo dice todo, ¿verdad? Demet Özdemir y Can Yaman, cómo acabó el juego de celos te sorprenderá. Y sí, así es. Vamos a bucear en la relación, o mejor dicho, en la tensa relación que existió entre estos dos protagonistas de la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en español. Una serie que nos enamoró a todos, pero que al parecer, no todo era color de rosa entre sus dos estrellas principales. ¿Preparados para descubrir la verdad detrás de esa química televisiva? Pues agarren sus palomitas, porque esto va a estar bueno. Antes de empezar, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo porque, les prometo, siempre hay algo interesante que descubrir sobre sus actores favoritos. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguna de las notificaciones. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Erkenci Kuş fue un fenómeno. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Sanem, interpretada por Demet Özdemir, y Can, interpretado por Can Yaman, nos enganchó desde el primer episodio. La trama, la comedia, el romance, la química entre los protagonistas. Todo era perfecto. Bueno, al menos en pantalla, porque fuera de ella, las cosas parecían ser mucho más complicadas. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿cómo es posible que dos personas que parecen tener tanta conexión en pantalla, que se ven tan enamorados, en la vida real no se lleven tan bien? Pues la respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y tiene varias capas. Desde el principio empezaron a correr rumores sobre una posible relación entre Demet y Can. La prensa rosa, como es costumbre, se hizo eco de la supuesta chispa que había entre ellos. Y, claro, los fans enloquecieron. Querían que su amor trascendiera la ficción. Querían ver a Sanem y Can juntos en la vida real, felices y enamorados como en la serie. Imaginaban fotos, entrevistas conjuntas, declaraciones de amor. Soñaban con una historia de cuento de hadas que se materializara en la realidad. Sin embargo, con el tiempo, empezaron a surgir señales de que algo no andaba bien. Rumores de peleas, de discusiones, de celos. Y poco a poco se hizo evidente que la relación entre Demet y Can no era tan idílica como la de Sanem y Can. Es como si el hechizo de la pantalla se rompiera al salir del set, dejando al descubierto una realidad mucho más complicada. Uno de los puntos clave que avivó los rumores de conflicto fue, precisamente, el tema de los celos. Se decía que Can Yaman era muy celoso, tanto en la ficción como en la vida real. Y esto, al parecer, generaba tensiones en el set. La popularidad de Demet, su éxito, sus proyectos. Todo esto pudo haber influido en la dinámica entre ellos. La idea de que alguien que admirabas y amabas en la pantalla, de repente, pudiera sentirse amenazado por tu propio éxito, era algo que los fans no lograban comprender. Otro factor importante fue la actitud de Can Yaman. El actor, en ese momento, estaba en la cima de su carrera. Su fama crecía a pasos agigantados. Erkenci Kuş lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más reconocidos del momento. Las revistas lo buscaban, las marcas lo querían, los fans lo adoraban. Y según algunos, esta repentina fama le hizo desarrollar una actitud un tanto arrogante. Algunos medios turcos reportaron comportamientos poco profesionales en el set, lo cual generó molestias entre el equipo de producción y, por supuesto, entre sus compañeros de reparto. Se hablaba de retrasos, de exigencias desmedidas, de una falta de respeto hacia el trabajo de los demás. Y aquí es donde entran los famosos juegos de celos. Porque claro, cuando hay dos personas involucradas y una de ellas se siente insegura o celosa, la situación puede explotar. Los rumores apuntaban a que Can tenía celos de las amistades de Demet, de sus posibles pretendientes. Y todo esto, sumado a las diferencias de personalidad y a las presiones del trabajo, generó una dinámica muy tensa entre ellos. La idea de que alguien, cuyo trabajo dependía de la colaboración y la química con otros, se sintiera amenazado por la interacción de su compañera con otras personas, era paradójica. Pero, ¿qué dicen las fuentes oficiales?
¿Qué dijeron Demet y Can sobre todo esto? Pues, como era de esperarse, ambos fueron muy cautelosos al hablar del tema. En sus declaraciones públicas, siempre mantenían una postura profesional. Reconocían la buena química que tenían en pantalla y el éxito de la serie, pero evitaban profundizar en los rumores sobre su relación personal. Era una especie de acuerdo tácito, mantener la imagen de la serie, proteger su carrera y evitar que la controversia afectara el trabajo que estaban realizando. En una entrevista, Demet llegó a decir que Can era un gran compañero de trabajo y que se sentía muy feliz de haber trabajado con él. Sin embargo, también dejó entrever que la relación fuera del set no era tan cercana. Usaba palabras como profesionalismo y respeto para describir su relación, pero nunca llegaba a la intimidad o la cercanía que esperaban los fans. Y por su parte Can, siempre en declaraciones muy medidas, agradecía el apoyo de Demet y destacaba su profesionalismo. Pero nunca confirmaron ni desmintieron los rumores sobre los celos y las tensiones. Era una danza cuidadosamente coreografiada, donde cada palabra era elegida con precisión para evitar cualquier malentendido. Así que, ¿cómo acabó realmente el juego de celos? Pues la respuesta es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. La información que tenemos proviene de rumores, de especulaciones, de fuentes no oficiales. Lo que sí sabemos es que la relación entre Demet y Can, fuera de la pantalla, no era la que todos esperábamos. La verdad, como siempre, se encuentra en algún punto intermedio entre lo que se dice y lo que se calla. Con el tiempo las cosas se calmaron. La serie llegó a su fin, y cada uno siguió su camino. La presión disminuyó, las expectativas se relajaron y, de alguna manera, ambos pudieron respirar un poco más tranquilos. Demet continuó cosechando éxitos en la actuación, protagonizando otras series muy populares como Dodune Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Anfara, Mi Nombre es Farah. Demostró su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y conmovedores. Y Can, por su parte, también ha seguido trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en Italia, donde ha ganado gran reconocimiento. Se convirtió en un ícono internacional, con fans en todo el mundo que lo seguían y apoyaban en cada paso que daba. Ha participado en producciones de gran envergadura y ha demostrado su talento para interpretar personajes diversos y desafiantes. Aunque no mantuvieron una relación cercana después de Erkencikus, sí han demostrado respeto mutuo. Han coincidido en eventos públicos y han mantenido una postura profesional y cordial. Y aunque los fans soñaban con un romance real, al final, lo que quedó fue una gran química en pantalla y un éxito televisivo que recordaremos por siempre. La magia de la ficción, por un tiempo, nos hizo creer en un amor que trascendía la pantalla. Es importante destacar que, a pesar de los rumores y las especulaciones, ambos actores han logrado mantener una imagen pública muy positiva. Han sabido manejar la situación con profesionalismo y respeto. Han aprendido a lidiar con la fama, con la presión mediática y con las expectativas del público. Y al final, lo que importa es su talento y su dedicación a su trabajo. Han demostrado que son profesionales capaces de separar la vida personal de la profesional, y que saben cómo dejar atrás el drama y enfocarse en lo importante. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que el mundo del espectáculo esconde muchos secretos. Que a veces la magia que vemos en pantalla no se refleja en la vida real. Que los celos, la fama y las presiones del trabajo pueden afectar cualquier relación, incluso las que parecen más idílicas. Y sobre todo que debemos ser cautelosos al creer todo lo que leemos y escuchamos en los medios. La verdad muchas veces es mucho más compleja de lo que se muestra a simple vista. Demet Özdemir y Can Yaman nos regalaron momentos inolvidables en Erkencikus. Su química en pantalla fue innegable. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, la intensidad de sus escenas. Todo eso hizo que la serie fuera un éxito rotundo. Y aunque su relación personal no haya sido tan perfecta, eso no quita mérito al gran trabajo que hicieron juntos. Su capacidad para crear esa magia, para transmitir esas emociones, es lo que los convirtió en íconos de la televisión turca. Pero, ¿qué más sabemos sobre las dinámicas que pudieron influir en esta tensa relación? Profundicemos un poco más. *** La presión de la fama repentina ***. Como ya mencionamos, tanto Demet como Can experimentaron un aumento exponencial de su fama tras el éxito de Erkencikus. Para Can en particular, esta fama fue avasalladora.
Pasar de ser un actor reconocido en Turquía a ser un ícono internacional, con fans que lo aclamaban en aeropuertos y eventos, es algo que puede ser abrumador. Esta presión, sumada a la juventud y a la inexperiencia en el manejo de la fama, pudo haber exacerbado ciertas actitudes o comportamientos. La necesidad de proteger su imagen, de mantener el control sobre su vida personal, pudo haber generado ciertas tensiones. Demet, por su parte, aunque ya era una actriz reconocida, también experimentó un aumento significativo en su popularidad. La demanda de su tiempo, la atención de los medios y las exigencias del trabajo aumentaron considerablemente. Esta presión, sumada a la necesidad de mantener la profesionalidad y de lidiar con los rumores sobre su relación con Khan, pudo haber influido en la dinámica entre ellos. *** La personalidad y las diferencias ***. Es importante recordar que detrás de la pantalla, Demet y Khan son dos personas con personalidades diferentes. Demet, conocida por su carisma, su profesionalismo y su cercanía con sus fans, tiene una personalidad más abierta y extrovertida. Khan, por otro lado, es más reservado y protector de su vida privada. Estas diferencias, sumadas a las presiones del trabajo, pudieron haber generado fricciones y malentendidos. Es posible que sus estilos de comunicación, sus expectativas y sus formas de afrontar los problemas no coincidieran. La falta de una comunicación clara y honesta, sumada a la dificultad de expresar abiertamente sus sentimientos, pudo haber contribuido a las tensiones y a los rumores sobre su relación. El papel de la prensa rosa y las redes sociales ***. La prensa rosa y las redes sociales jugaron un papel crucial en la creación y difusión de los rumores sobre la relación entre Demet y Khan. Los medios de comunicación, ávidos de noticias y de contenido atractivo, se hicieron eco de cualquier detalle que pudiera sugerir un romance entre los protagonistas. Las fotos, los vídeos, las declaraciones. Todo se analizaba con lupa, buscando pistas sobre la supuesta relación. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un espacio donde los fans expresaban sus deseos, especulaciones y teorías. Los comentarios, los memes y las fotos manipuladas crearon una realidad paralela, donde Sanem y Khan eran pareja y vivían un romance de cuento de hadas. Esta presión constante, esta necesidad de cumplir con las expectativas del público, pudo haber influido en la dinámica entre los actores. El impacto en sus carreras ***. A pesar de los rumores y las tensiones, tanto Demet como Khan han logrado construir carreras exitosas. Han demostrado su talento, su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. Han aprendido a lidiar con la fama, con la presión mediática y con las expectativas del público. Demet, con su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos, se ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Sus proyectos como Doğduğun Kaderindir y Anfara han sido un éxito de audiencia y han consolidado su posición como una estrella. Khan, por su parte, ha conquistado el mercado internacional. Su belleza, su talento y su carisma lo han convertido en un ícono global. Sus proyectos, tanto en Turquía como en Italia, han sido un éxito y han demostrado su capacidad para interpretar personajes diversos y desafiantes. El legado de Erken Cikus ***. A pesar de las tensiones y los rumores, Erken Cikus dejó un legado duradero en la televisión turca. La serie, con su trama, su comedia, su romance y la química innegable entre los protagonistas, conquistó corazones en todo el mundo. Erken Cikus fue un fenómeno que traspasó fronteras. La serie se emitió en más de 60 países y fue traducida a numerosos idiomas. Sus personajes, Sanem y Khan, se convirtieron en íconos de la cultura popular. La serie generó un gran impacto en la industria del entretenimiento, impulsando las carreras de sus protagonistas y abriendo el camino para otras producciones turcas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis más profundo sobre Demet Özdemir y Khan Yaman. He intentado desentrañar las capas de esta historia, y aunque la verdad completa siga siendo un misterio, espero haberles brindado una perspectiva más completa sobre lo que pudo haber ocurrido. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que realmente hubo celos entre ellos? ¿Qué piensan sobre la actitud de Khan Yaman y sobre la forma en que Demet manejó la situación? ¿Creen que con el tiempo pudieron dejar atrás sus diferencias y enfocarse en sus carreras? ¿Creen que los rumores sobre su relación afectaron el éxito de la serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo.
Me encanta leerlos y saber qué opinan sobre estos temas. Muchas gracias por ver este vídeo. No olviden darle me gusta si les gustó el contenido, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas y de sus protagonistas, desentrañando secretos y analizando las historias que nos enamoran. Hasta la próxima. Chao, chao.